Pero bueno, vamos a ver lo que es la introducción al programa de 3D Max. La interfaz, que es esta, al principio puede parecer intimidante, pero ya que uno le entiende, realmente no lo es tanto. Disclaimer, yo no me considero experto en 3D Max, ¿no? Realmente usaré 30% de todo lo que ofrece. Es un programa muy, muy complejo. Pero bueno, para lo que yo necesito, igual y ustedes querrán conocer más, pero para lo que vamos a hacer es suficiente, ¿ok? Entonces, la interfaz se divide en varias partes. Aquí les pongo el número 1, que ahorita las vamos a ver, la barra de herramientas. El número 2 es el panel de comandos, que es lo más usado. Casi todo lo que hagamos va a estar sucediendo de este lado derecho de la pantalla. El número 3 son los ajustes de la vista. El número 4 son las coordenadas. El número 5, la línea del tiempo, ¿ok? Ahorita, por defecto, 3D Max trae solamente digamos que una barrita, ustedes lo ven así, ¿ok? Pero yo les recomiendo que lo jalen y lo arrastren un poquito dándole clic para tener 2 barras, 2 columnas. Esto es porque hay algunas cosas, a veces, que digamos, ciertas cosas traen muchas más opciones y a veces se reparten mejor en 2 columnas y aún así tenemos que estar scrolleando en la segunda columna. Si solamente tienen una, van a tener a veces que estar scrolleando para bajar, para ver varias cosas, ¿no? Pero es a gusto de cada quien. Y se ven estos 4 paneles, ¿ok? Entonces, la parte de arriba, que es la barra de herramientas, digamos que es una barra que aparece así como aparece en muchos otros programas, que tiene las opciones de hacer y deshacer, ¿no? Se deshace un paso o se rehace un paso. Esto es lo más común que ya conocemos. No vamos a ver todo lo que hace aquí, lo más común. Esta parte de aquí es para limitar la selección. Por defecto dice All, como está aquí, o sea, todo. Acuérdense que todos estos programas yo siempre se los voy a presentar en inglés, porque la mayoría de la información la van a encontrar en inglés. Entonces, aquí dice limitar selección y por defecto está en todo. Si ustedes despliegan esa lista, van a ver que dice geometrías, luces, helpers, cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Digo, cuando tenemos pocas cosas en una escena, en un ambiente 3D, no le decimos plano, no le decimos modelo, realmente le decimos una escena. Así lo van a encontrar, que la gente generalmente dice una escena. Cuando tienen pocas cosas en una escena no hay problema, pero cuando empiezan a tener 200 luces o 20 cámaras o mucha geometría y solamente quieren seleccionar la cámara 3 porque la van a mover, a veces es más fácil limitar la selección a que solo les deje tocar las cámaras o solamente las luces o solamente las geometrías o solamente las formas. Entonces ahí pueden limitar lo que están seleccionando. Después lo que sigue es el tipo de selección. Pueden seleccionar cosas dando clic sobre ellas. Pueden hacer una ventanita de selección. Pueden hacer aquí por defecto está un cuadrito, pero pueden hacer un cuadro, pueden hacer un círculo de selección, pueden hacer una forma de selección, pueden hacer como un spray de selección. Por defecto esto está bien. O pueden seleccionar cosas de una lista, ¿ok? Si ustedes tienen varios objetos o varias cosas en su escena, o muchas o pocas, pueden desplegar la lista. Si por ejemplo pongo aquí una cajita, ahorita vamos a ir viendo esto. Pongo un cono, pongo un cilindro, y lo puedo seleccionar dándole un toque, o haciendo un rectángulo de selección, y todo lo que toque el rectángulo lo va a seleccionar. O puedo desplegar la lista y de la lista puedo decir que quiero seleccionar el cono 1, ¿ok? Lo selecciono. Entonces, esto es muy importante porque a veces, otra vez, como se trata de un ambiente en 3D, a veces hay cosas encimadas, unas atrás de otras, y a veces seleccionar por lista es más fácil, o por toque, o por un spray. Hay varias maneras de hacerlo. Entonces, por eso las da. Después están las opciones de mover, rotar y escalar, ¿ok?
Las formas o los comandos cortos para activarlas son la letra W, la letra E y la letra R, respectivamente. Mover, letra W, rotar, letra E, escalar, letra R. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren mover algo, rotar algo o escalar algo, simplemente seleccionan la herramienta de mover y va a aparecer un gizmo, que es este icono que muestra los tres ejes X, Y y Z. Y entonces ustedes pueden mover y seleccionar y mover a donde quieran su objeto, ¿ok? O si lo quieren rotar, va a aparecer una esfera en la que pueden rotar sobre el eje, bueno, en el cilindro no se ve, pero en la cajita sí se ve sobre el eje de las X, o sobre el eje de las Y, o sobre el eje de la Z, ustedes podrán rotar, ¿ok? O escalar, igual aparecerá un triangulito donde pueden escalar su objeto, ¿ok? Igual W, E, R son los comandos cortos. W, mover, E, rotar, R, escalar, ¿ok? Generalmente siempre está... escalar casi no se usa, o sea, sí se usa, pero es más común estar moviendo y rotando cosas, pero bueno. Este que se llama seleccionar y colocar, cuando están bien hechos los modelos y los objetos, es muy útil para poner cosas. Por ejemplo, que quieren poner cosas sobre una mesa, sobre una cama. Si están bien hechos los modelos, por ejemplo, voy a poner aquí, por defecto, trae una tacita de té, una teapot. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo seleccionar y colocar, vean que detecta las caras de la cajita, entonces puedo colocarla en cualquiera de las cajitas. Y pues si tengo otra tacita otra teapot, lo mismo, le digo seleccionar y colocar y va a seleccionar va a detectar las caras y va a alinear el objeto a esas caras, ¿ok? Obviamente si el modelo está bien hecho. ¿Okay? Esto depende de en dónde esté posicionado el gizmo original, porque eso es lo que va a alinear. Después, en sistema de coordenadas, bueno, casi no se usa, que digamos que podemos cambiar a qué sistema de coordenadas está atado un objeto, si está atado a las coordenadas de todo el mundo en general de la escena, o si está atado a las coordenadas de sí mismo, o a las coordenadas de otro objeto. Por si queremos mover algo que está alineado con otro objeto, podemos decirle que lo mueva sobre las coordenadas del objeto sobre el que está alineado. Si por ejemplo yo voy a rotar un poco este cilindro, y voy a mover y colocar esta tacita de té, ¿ok? Y después le digo que la quiero mover, pero digamos que ya está alineada esta tacita, ¿no? Si yo la muevo, digamos que ya se está desalineando, porque se está alineando sobre los ejes X y Y de esta, ya está totalmente separada, ya está desalineada. Pero puedo decirle que a lo mejor lo haga de manera local y entonces vean que con la inclinación que ya tiene se mueve sobre su misma inclinación. ¿Okay? Entonces digamos que esto es más complejo, casi no se va a estar usando, cosas muy particulares, pero aquí podemos cambiar la manera en la que el objeto interactúa con las coordenadas X, Y y Z. ¿Okay? Acuérdense que aquí ya hablamos de un ambiente 3D, entonces siempre vamos a hablar de coordenadas X, Y y la coordenada Z. ¿Okay? Después, estas realmente no las necesitamos ver. Está esta otra muy importante que es el snap, así como cuando dibujan en AutoCAD o en Revit, que detecta puntos lineales, puntos iniciales, puntos finales, puntos intermedios, centros, etcétera, etcétera. También aquí se puede hacer eso. ¿Okay? Pero al tratarse de un ambiente 3D, pues va a haber puntos por todos lados, ¿ok? Porque pues cuando lo ven en 2D, pues
digamos que es mucho más fácil detectar esos objetos, esos puntos, pero aquí también se puede, aunque hay muchos más objetos. Por defecto aquí va a decir 3. Ustedes muy probablemente aquí diga 3. ¿Okay? O sea que está detectando puntos en 3 dimensiones, en 3D. ¿Okay? Casi siempre que ocupemos el snap, si le damos clic, se apaga. Si le damos clic otra vez, se prende. Cuando está azulito o resalta, es que está activado el slow snap y va a detectar puntos. Si lo quitamos, es que no va a detectar puntos. ¿Okay? Por lo general, cuando lo usemos, yo voy a usar esta opción que se llama 2.5. ¿Okay? Que digamos es mucho más fácil para alinear y mover. ¿Okay? Simplemente le doy clic sostenido y selecciono 2.5. ¿Okay? ¿Por qué prefiero 2.5? Por ejemplo, me voy a poner, lo voy a ver todo desde arriba. ¿Okay? Estoy viendo todo desde arriba y yo quiero hacer una línea. Estoy como está por defecto con el snap de 3, en 3D, y quiero hacer una línea. ¿Okay? Quiero hacer una línea y me empieza a detectar ahí este punto y detecta este punto por aquí y este de acá y este también, y le digo que cierre la línea. ¿Okay? Si yo lo veo desde arriba, como generalmente lo vería en Revit o lo vería en AutoCAD, que solamente estoy viendo ejes X y Y, pero no estoy tomando en cuenta el eje Z, que es una altura. Entonces, esta línea, pues en realidad sube, baja, va y viene. ¿Okay? Porque está detectando puntos en cualquier lado. Ahora, si yo le activo el OSNAP 2.5D y hago exactamente lo mismo, quiero hacer una línea, me va a detectar igual todos los puntos, arriba, abajo, más arriba, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a detectar todos los puntos, pero los va a aplanar. Los va a aplanar, en este caso, al eje X y Y, que los va a aplanar todos, los va a poner a la misma altura. Si yo lo viera desde una vista frontal, igual lo va a aplanar todo y me lo va a hacer ortogonal. ¿Okay? Entonces, esto es muy útil para mover cosas de manera alineada, sin que de repente al seleccionar el punto que tenemos de referencia para alinear algo, lo mueva hacia arriba o lo mueva hacia abajo o lo mueva del fondo. Entonces, esto es mucho más fácil para trabajar en 2.5D, o al menos a mí me ha funcionado de esta manera. Todo esto, acuérdense, pues es práctica y cada quien mata las pulgas de manera distinta. ¿Okay? Pero yo les recomiendo que empiecen con el OSNAP 2.5 y ya luego prueben otro. Después, igual en la barra, continuando en la barra de herramientas, tenemos los layers. Como en cualquier otro programa, podemos crear capas para organizar los objetos. Una capa para luces, una capa para cámaras, una capa para geometrías, una capa para lo que quieran. ¿Okay? Entonces ahí pueden crear las capas que ustedes quieran. Por defecto está la capa 0, como en AutoCAD, que para la capa por defecto siempre es 0. Entonces ustedes pueden crear N cantidad de capas e ir colocando ahí las capas que ustedes quieran, ¿ok? Con el botoncito de crear capas, ustedes van creando capas y les pueden cambiar el nombre al nombre que ustedes quieran, luces, cámaras, etcétera, etcétera, ¿ok? Y obviamente la capa activa será la capa que tenga este iconito azul, el iconito de las capas esté iluminado de azul, ¿ok? Y igualmente pues la pueden borrar como cualquier otra capa de cualquier otro programa. ¿Okay? Después, siguiendo con la barra de herramientas, este iconito puede variar, a veces cambia este iconito, pero es el icono de los materiales. O la tecla para abrir también de manera corta es la tecla M, la letra M. Ustedes aprietan la letra M o seleccionan este iconito, cualquiera de las dos, y les va a abrir el editor de materiales. Hoy no vamos a ver materiales, pero simplemente les va a abrir este editor de materiales. ¿Okay? Por defecto, este es el editor de materiales. ¿Okay? Anteriormente se usaba otro material que se han usado, por ejemplo, V-Ray en Revit, se les va a resultar parecido, que es este.
que así se hacían materiales hace 20 años. Van a ver, o sea, y muchos programas lo siguen haciendo así, ¿ok? Personalmente se me hace poco intuitivo. La nueva manera de hacerlo, que es esta, digamos que a primera vista les va a parecer más compleja, pero créanme que tiene más sentido, ¿ok? Tiene mucho más sentido, ¿ok? Y muchos programas trabajan de esta manera, como trabaja 3D Max, igual Unreal Engine, Blender, trabajan más de esta manera. Pero hay otros programas que como no son dedicados al 3D de este sentido como es Revit, los materiales se ven como anteriormente se veían, que es este. O incluso SketchUp también presenta los materiales así, entonces, que son un poquito más confusos a mi parecer, pero ustedes lo verán y ustedes generarán su propio criterio, ¿ok? Las últimas 3 cosas o los últimos 3 botones que nos interesan en la barra de herramientas son estas 3 que tienen la tetera con engrane, tetera solita o tetera en un recuadro y tetera con un rayito, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que son las opciones de render. La configuración de render, que es la tecla, lo pueden dar clic o es la tecla F10. La ventana donde se genera el render, que es el render frame window, y el lanzar el render, o sea, la producción del render, que es F9, ¿ok? Entonces son esos 3 botoncitos. El iconito con el engrane abrirá las opciones de render, ya en su momento las iremos viendo. En esta ventanita se genera el render y esta imagen pues va a generar el render, ¿ok? Ahorita pues genera un render pues genérico porque no hay luces, digamos que está con las luces por defecto del programa. Por defecto el programa genera unas luces ahí en algún lado de todo el espacio y se ve aquí algún reflejo y cositas así, ¿no? Algo muy simple, pero bueno, ya después iremos con más calma. Entonces, estas son, digamos que la parte de la barra de herramientas, ¿ok? La segunda cosa, que es esta parte de acá, que es el panel de comandos, que como les pongo, es lo que más se va a estar usando. ¿Ok? Este panel de comandos, otra vez, al principio parece intimidante, pero digamos que está bastante bien organizado, ¿ok? De izquierda a derecha está el panel de creación. Este iconito pueden cambiar a veces, pero siempre van en el mismo orden. El panel de creación, el panel de modificación, que ahí les pongo, el panel de jerarquía, el panel de motion, el panel de display y el panel de las utilidades, ¿ok? Entonces cada uno tiene diferentes cosas. El panel de creación a su vez está subdividido. ¿En qué queremos crear? Si queremos crear cosas en 3D, si queremos crear formas en 3D, ¿qué creen que se crea? Luces, efectivamente. Cámaras, sistemas, fuerzas, y no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, y después de que le decimos, ok, estoy en el panel de creación, quiero crear un objeto en 3D, y te dice, ok, ¿qué quieres crear? Las primitivas estándar, que por primitivas estándar, pues que te deja crear una caja, una esfera, un cono, la teapot que les mostré hace un rato, un torus, una pirámide, un plano. Si despliegan esta lista les va a aparecer más cosas. Pueden crear, ahí dice primitivas estándar, primitivas secundarias, o puertas, o ventanas, o escaleras, o otras cosas, ¿ok? Aquí le digo que quiero crear estándar primitivas, extender primitive, compound objects, etcétera, sistemas de partículas, puertas, ventanas, etcétera, cosas de V-Ray, cosas de Arnold, etcétera, cosas de Ito, que es un plugin que vamos a ver después. Pero finalmente ustedes le dicen en qué panel están, en este caso el panel de creación. Si se mueven al panel de la derecha, que es el panel de las formas, o de los shapes, aquí me va a decir que puedo crear una línea, que puedo crear un rectángulo,
un círculo, una elipse, un arco, estas son cosas en 2D, ¿ok? Aquí ya, si se dan cuenta, ya no tengo la opción de más cosas. Aquí dice splines, curvas NURBS, count and shapes, etc. Generalmente siempre solamente van a crear formas o splines. Aquí las luces, dice luces de fotogrametría, luces estándar, luces de Arnold, y cuando tengan instalado V-Ray les va a aparecer luces de V-Ray. Igual en las cámaras estándar, cámaras de Arnold, y cuando instalen V-Ray les va a aparecer cámaras de V-Ray, y así. ¿Okay? Los siguientes tres realmente ni los vamos a tocar, no los vamos a tocar, realmente solo vamos a estar creando formas en 3D o alguna forma en 2D, luces y cámaras. Realmente no necesitamos lo otro, ¿ok? Ahora, siempre que nosotros creamos un objeto, por ejemplo, yo ya creé, estas cajitas ya están creadas, ¿no? O, por ejemplo, si quiero crear un torus, ¿no? Que es una donita, ¿ok? Ahí la creo y del lado derecho me aparecen las opciones, ¿no? Así cuando la estoy creando, estoy en el panel de creación, estoy en las 3D, estoy en el torus y aquí me aparecen las opciones de ese objeto, ¿ok? Su radio inicial, el radio del grosor de la dona, y sus segmentos, etcétera, etcétera. Digamos que ya lo creé y ya. Si yo lo toco, pareciera que se pierden esas opciones de cualquier cosa, pero no. Todos los objetos que ustedes tengan, 3D, líneas, focos, luces, cámaras, cuando se crean, pues las pueden configurar, pero después simplemente tocan cualquier objeto, se pasan al panel de modificación y ahí van a aparecer todas sus características. ¿Okay? Toco la cajita que hice hace un momento, me paso al panel de modificación y me dice que esa cajita se llama la caja Box 001. Le pueden cambiar el nombre, que no se llame Box, que se llame caja, que se llame cajita, que se llame como quieran que se llame. Aquí le cambian el nombre, en vez de que se llame Box 001, se va a llamar caja-01. ¿Okay? Y el color por defecto, esto no es un material, es un color que ahí va a mostrar. Nada más es un color en el que se va a mostrar, no es un material, pero pueden cambiarle su color, ¿okay? Por si lo quieren ver de otro color, si esta cajita no les gusta en el color original que les muestra. O sea, va a seleccionar, cada que creen un objeto le va a asignar un color random, pero si quieren se lo pueden cambiar, aunque después va a ser sustituido por el material que ocupe. Pero igual si yo selecciono el cono, por ejemplo, y me voy al panel de modificación, me va a decir ahí que tengo un radio de 27, le puedo decir que el radio va a ser de 20, que el radio 2, o sea el radio de la altura donde cierra, ahorita está en 0, pero si yo le pongo 10, por ejemplo, me hace un cono mochado, ¿no? O lo regreso a 0 y me hace un cono totalmente perfecto. Y la altura, en vez de 39, pues le digo que sea 50 y lo hace un conito pues todavía más picudo, o le digo que sea 100 y me hace un cono pues todavía más hacia arriba, ¿ok? El número de segmentos, aquí no los están viendo, que son estos segmentos, ¿ok? ¿Cuántos segmentos tiene en la altura? Dice que tiene 5 segmentos, pueden ser más, pueden ser 10, en los lados tiene 24, pueden ser más, pueden ser 36. Esto lo que va a hacer es que va a suavizar la forma, ¿okay? Si hablamos que un cono en vez de que tenga 36 tiene 18 lados, pues ¿qué es lo que pasa? Que vean que el círculo deja de ser un círculo, empieza a ser segmentado, ¿no? Y cuando se renderice se va a ver así, se va a ver como faceteado. Entonces, es muy importante que las cosas se vean suavizadas, ¿no? Ahí por defecto tiene 24 y si le pongo 36, digamos que ya a la lejanía, o sea, si me acerco voy a ver cada una, pero a la lejanía ya esa curva va a ser muy suave, ¿okay? Entonces, cada uno de los objetos, por ejemplo, la cajita tiene un segmento por lado, pero pues yo puedo decirle que tenga 5 por lado, ¿no? 5 segmentos por lado, y ya veremos por qué eso es importante, ¿okay? O sea, porque entre más, cuando hablamos de modelado poligonal,
los segmentos son importantes, porque lo que generalmente se hace es que agarran una forma y la subdividen, le dan más segmentos, y luego a esos segmentos le hacen n cantidad de cosas, ¿ok? Entonces, cualquier objeto que ustedes creen, incluso si crean una, ahorita son formas, ¿no? Pero si crean una luz, si crean una cámara, lo que sea que creen, lo seleccionan y en el panel de modificación van a poder alterar sus configuraciones, ¿ok? Sus propiedades, les va a aparecer ahí sus propiedades. Como les digo, estos son objetos, digamos que normales, ¿no? O sea, por eso les decía que yo generalmente tengo aquí dos columnas de propiedades. O sea, ahorita este torus, la caja, el cilindro, pues con esto es suficiente, ¿ok? Pero si yo pongo, por ejemplo, una cámara, ahorita no vamos a ver las opciones de la cámara, simplemente quiero que lo entiendan. Si yo creo una cámara, y le digo que voy a crear una cámara física, ¿ok? Vean que las opciones de esa cámara ya no caben en dos columnas, ¿ok? Están las opciones, incluso me tengo que desplazar un poquito hacia abajo para poder terminar de ver, e incluso todavía puedo desplegar más cosas de las opciones de la cámara, ¿ok? Entonces a veces pues las dos columnitas no alcanzan, pero ya tener tres ya se me hace personalmente, se me hace excesivo, ¿ok? Entonces con dos a veces es suficiente y ya nada más le tenemos que estar bajando un poquito, ¿ok? Cuando ustedes bajen en cualquiera de los menús en 3D Max, háganlo de dos maneras, desde aquí se los digo. O denle clic a la barrita que aparece del lado derecho, o la manita, el mouse, vean que cambia a una manita, le dan clic y esa manita se cierra. Si le doy clic y esa manita agarra, y puedo arrastrar las cosas. No les recomiendo que hagan scroll con el mouse. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos valores, si ustedes le ponen el mouse encima y hacen scroll, los van a alterar, ¿okay? Si ustedes le ponen el mouse a en muchos valores, que si ustedes le dan clic y hacen el scroll, van a mover los valores. Entonces de repente dicen, no sé qué le moví. Muy probablemente scrollearon en algún valor y ese valor se alteró, ¿no? Me ha pasado. Entonces, cuando se muevan en los menús de 3D Max, les recomiendo que lo hagan o dándole clic a la barrita de la derecha y arrastrando, o cuando se ve la manita, le dan clic para que la manita cierre y se desplazan en las propiedades, ¿okay? De lo que sea, igual del render, igual le dan clic y lo arrastran, ¿ok? Para evitar que cambien o alteren los valores por defecto y que luego no sepamos qué pasó, ¿ok? A veces cuando sucede eso y no encontramos qué pasó, es mejor una escena limpia de cero, ¿ok? En el panel de modificación, como les dije, pues van a poder ver el nombre del objeto, su color por defecto. Después van a ver la lista de modificadores. Esto es lo que hace tan potente a modelar en 3D Max. Blender también modela de esta manera. Ustedes pueden hacer alteraciones no destructivas a un objeto. Ustedes aquí por defecto dice que solamente está la caja, pero a esa caja le pueden hacer cosas sin perder la caja original o el objeto original, ¿ok? Aquí es donde se va a ver esto que les digo, la stack o la pila de modificadores, y depende de qué seleccionan, aquí les van a aparecer los parámetros de la caja o del modificador que ustedes vayan a generar. Y después aquí pueden activar o desactivar los modificadores o borrarlos y los parámetros, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Voy a crear otra cajita, voy a borrar esto, voy a crear una caja. Esa caja va a medir 30 por 30 por 120 de alto, ¿ok?
y va a tener 10 segmentos por lado. ¿Ok? Y, por ejemplo, le vamos a decir que a esa cajita la vamos a rotar. Le vamos a hacer un twist. Y ese twist va a ser en un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y después de torcerla, la vamos a doblar con un bend. Es en inglés, un bend. La voy a doblar. ¿Ok? Y la voy a doblar 180 grados. Y entonces se genera esta forma. Pero si yo apago el bend y apago el twist, tengo mi cajita original. Y puedo decirle, ok, pues mejor que en vez de que tenga de altura 120, va a tener 200. ¿Ok? Y vuelvo a prender el twist y vuelvo a prender el bend. ¿Ok? Y entonces se hace una pila, un stack de modificaciones a un objeto. ¿Ok? Y por esto es muy importante los segmentos, porque si yo, por ejemplo, le digo que a esa cajita original solo tenga un segmento por lado, como generalmente está, pues a lo mejor el twist, vean que no funciona del todo bien, porque no tiene muchas subdivisiones y entonces la torcedura no se siente suave. Igual si yo lo doblo, pues realmente lo estoy aplastando, porque no tiene muchas subdivisiones. Pero si yo le digo que la cajita, en vez de tener 10, va a tener 20 subdivisiones por lado, vean que se vuelve todavía mucho más suave, tanto la torsión como el doblez. ¿Ok? Entonces, sí. Sí, en teoría sí, a menos que borres caras para que de ese cuadro se vuelva un círculo. O suavices caras. Por ejemplo, muy buena pregunta. Voy a quitarle estos modificadores y con el botoncito de borrar, y voy a hacer una cajita perfecta de 30 por 30 por 30 y con los 10 mismos segmentos por lado, y voy a colocar un modificador que se llama Turbo Smooth. Como su nombre lo indica, suaviza un objeto. ¿Ok? Cajita. Si yo tuviera solamente un segmento por lado, vean que ese Turbo Smooth casi está generando una esfera. ¿Ok? Si yo aumento las iteraciones, vean que de una cajita de un segmento por lado, cuando yo le aplico el Turbo Smooth, lo apago, y es una caja que tiene un segmento por lado. Pero lo que hace este modificador es que genera geometría adicional para suavizar las esquinas. Y si no hay muchas subdivisiones, por ejemplo, una caja la convierte en una esfera. Pero si yo le aumento las subdivisiones, lo único que va a pasar es que las esquinas se van a hacer redondeadas. Es la misma cajita, pero ahora las esquinas están redondas. ¿Ok? Entonces, esto es de lo que hace tan potente a modelar en 3D Max, que puedes hacer alteraciones no destructivas. ¿Ok? Y eso te permite que después te puedas regresar, puedas redibujar, puedas remodelar cosas. Entonces, esto es lo que hace tan potente a 3D Max, ¿no? Como les digo, por ejemplo, Blender también trabaja de esta manera. También puedes tener una forma y aplicarle modificadores sin perder el objeto original. ¿Ok? Ahora, como les digo, casi la mayoría de las cosas
van a suceder del lado derecho. Vamos a crear algo, vamos a crear una luz, vamos a poner una cámara y después en el panel de modificación nos movemos para moverle sus características, ¿ok? Siempre vamos a estar pasando entre estos dos, panel de creación, panel de modificación, panel de creación, panel de modificación, ¿ok? Casi siempre vamos a estar entre estas dos cosas. Creamos, modificamos, siempre, ¿ok? Entonces, la tercera parte importante, bueno, sí importante, son los ajustes de la vista, que es lo que está en la parte baja de la derecha, ¿ok? Estos ajustes de la vista van a cambiar dependiendo si estamos viendo una vista isométrica o una vista de la cámara o una vista en planta o una vista ortogonal. Lo que está aquí va a cambiar, ¿ok? El único que no va a cambiar es este botón, que es el botón que maximiza el viewport o la pequeña ventanita en la que estamos trabajando. Como estamos trabajando, y ahí les pongo el comando para activarlo, es Alt-W, de Windows, Alt-Windows, ¿ok? Eso lo que hace es que maximiza el viewport en el que se está trabajando. Como estamos en un ambiente 3D, lo más recomendable es solamente tener un viewport, ¿ok? Si tenemos los 4, digo, hay quien trabaja con 2 o con 3. En algún momento vamos a trabajar con 2 o con 4, pero la gran mayoría de las veces es mejor estar trabajando en un solo viewport, porque consume menos memoria RAM y memoria de video, porque la memoria de video cuando estamos trabajando en esto afecta el conteo de polígonos que se muestran en los viewports. Entonces es mejor si solamente tenemos uno, ¿okay? Y con Alt-W, el que ustedes seleccionen. ¿Por qué? Porque al tratarse igual de un ambiente 3D, es muy fácil cambiar entre vistas. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? La cuarta cosa de la interfaz de 3D Max es en la parte de abajo, que son las coordenadas. Igual, cualquier objeto que ustedes toquen, ahorita ya borré la cajita, pero igual voy a volver a colocar la cajita, ¿ok? Voy a volver a colocar la cajita, voy a volver a colocar el cono y una esfera por acá, ¿ok? Entonces ustedes lo que toquen, el objeto que toquen en la parte de abajo, les va a decir en qué posición del mundo está, ¿no? En este caso el objeto que estaba tocando estaba en el eje de las X a menos 106.776, sobre las Y en menos 81.82, o sea, hace que esto estaba en la parte izquierda de abajo, no, izquierda arriba, izquierda abajo, porque están de negativos, X negativa, Y negativa, entonces estaba izquierda y abajo, ¿ok? Y en Z estaba en 0, o sea, no estaba en ninguna elevación, ¿ok? Si ustedes ven la interfaz de 3D Max, se ven dos líneas negras que sobresalen aquí y toda la rejilla. Este punto donde se cruzan las dos, ¿qué coordenadas creen que sea? 0, 0, 0, efectivamente. Este puntito de aquí es 0, 0, 0. Para acá, X positiva. Para acá, X negativa. Hacia arriba, Y positiva. Hacia abajo, Y negativa. En el sentido de las zetas, hacia abajo, negativa. Y hacia arriba, positiva. ¿Ok? Entonces, ese punto donde se cruzan esas dos líneas negras es 0,0,0. ¿Ok? A veces eso es importante porque cuando ustedes, si están modelando todo aquí, pues no hay tanto problema, pero si importan un dibujo de AutoCAD o un modelo de Revit, esos están basados igual en coordenadas. Entonces, si su modelo de AutoCAD está muy lejos de su origen, cuando importan los planos, pareciera que no se importa nada, pero no se ven porque digamos que están por hasta acá, porque su dibujo lo hicieron lejísimos del origen. O si su modelo de Revit igual lo hicieron lejísimos del origen, a veces no lo ven cuando lo importan, pues porque está muy alejado del 000, ¿okay? Entonces es algo a tomar en cuenta. Igual si yo toco esta cajita, me dice que esa cajita está en las X en 50.047, en Y a 76.123 y en Z en 0. ¿Okay?
pero bueno, como ven, pues es para ubicar los objetos. Y en un ambiente en 3D es muy importante ubicar los objetos. ¿Okay? Los botoncitos que están a un lado van a alterar un poquito las coordenadas, o sea, ¿a qué me refiero? Pueden cambiar, presionar uno de los botones y cambiar la posición relativa del objeto. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. O con este botoncito pueden apagar todo menos lo que tengan seleccionado. O sea, si quieren mover nada más algo o hacer alteraciones a algo, pero les estorba el resto de su escena, pueden seleccionar un objeto y aislarlo y todo lo demás se va a apagar, menos el objeto que tengan seleccionado y bueno, después lo pueden volver a activar todo lo demás. ¿Ok? Y por último, la línea del tiempo que se usa para configurar animaciones. Pero como les pongo ahí, que aquí en este curso no vamos a ver nada de animaciones. Es otro tema todavía más complejo. No vamos a estar viendo animaciones, vamos a ver imágenes fijas. Pero aquí se configuran, si quieren hacer recorridos. Realmente ya ahorita por los diferentes softwares que están, cuando se hacen recorridos es mejor hacerlos en otros softwares, llámese D5 o Twinmotion, que es mucho más fácil para no tener que estar renderizando tantas imágenes. Pero para imágenes fijas, creo que V-Ray o un motor de render sigue siendo la mejor opción hasta ahorita. ¿Okay? Ahora, hay una cosa muy útil que voy a estar ocupando, que es el cuadro de transformaciones. Si ustedes le dan clic derecho a cualquiera de estas opciones, a la de mover, a la de rotar o a la de escalar, si le dan clic derecho, les va a aparecer este pequeño cuadrito de transformaciones. ¿Okay? Le doy clic derecho y aparece. ¿Okay? Y tengo dos cosas en este caso cuando tenemos esas transformaciones. Del lado izquierdo están, por ejemplo, en este caso, de la posición X, Y, Z, las posiciones absolutas de ese objeto en el mundo y las posiciones relativas. Yo las traduzco como relativas, aunque se llaman offset, que es más difícil como de traducir. Pero es como una posición que yo le llamo relativa. ¿A qué me refiero? Lo mismo, si yo toco esta cajita, le voy a reducir los segmentos para que sea un poquito más fácil de ver. Esta cajita me dice que está en una posición del mundo de 50.047 en X, 76.123 en Y y en Z0. ¿Okay? Yo le puedo decir que esta cajita quiero que esté exactamente en 30 en X y en 70 en Y, ¿ok? Y ya está ubicada en esa posición. Y que en Z a lo mejor no esté en 0, que esté un poquito más elevada en 10 y la levanta un poquito, ¿ok? Entonces, esa es la posición absoluta. Esa es la posición absoluta del mundo y estas del lado derecho siempre están en 0, siempre se ven en 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo le aumento, por ejemplo, y le digo que en la posición, en el offset o en la posición relativa, que sobre Z aumente o lo mueva 10, le voy a poner 10. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a mover 10 sobre el eje de las X, o sea, hacia acá. ¿Ok? Entonces lo va a mover 10 y aquí en vez de decir 30, ahora dice 40. Si le pongo, por ejemplo, otra vez menos 10, me va a regresar o me va a mover ese objeto sobre las X, perdón, hacia la izquierda y lo va a regresar. Y se vuelve a colocar 0. Si le digo que aquí en Z lo baje a menos 5, me va a bajar 5 unidades y entonces la posición absoluta cambia a Z en 5. ¿Okay? Entonces, casi no se usa, pero es muy útil cuando queremos hacer pequeñas alteraciones. Pero es importante entender que una cosa es la posición absoluta y otra es la posición relativa que podemos estar modificando. ¿Okay? Esto mismo pasa si tocan ahora el de rotar, va a cambiar. ¿Okay? Va a cambiar y les va a decir la rotación absoluta en el mundo y la rotación relativa. Se me olvidó comentarles, junto al botoncito de OSNAP del 2.5, también está el snap de los ángulos. O sea, cuando rotamos algo, pues por ejemplo aquí yo si quiero rotar esta cajita, pues la roto
digamos que de manera libre, pero si yo activo el imancito con el ángulo, por defecto está configurado a cada 5 grados. Entonces yo voy a estar rotando este objeto cada 5 grados. Entonces es muy rápido rotar algo en su posición en cualquiera de los ejes a una rotación muy exacta, porque todo va de 5 en 5 grados. Eso es por defecto, pero se puede cambiar. Podemos pedirle que lo vaya rotando a cada grado. Va un gradito, lo va haciendo de una por una, o de cada 10 grados, o como lo necesitemos. ¿Okay? E igual con la escala, lo mismo. Aquí dice que la escala es 100, 100, 100, pero podemos pedirle que en Z lo escale, que en X lo escale 200 y lo estira. No estoy moviendo las medidas originales, digamos que la caja sigue midiendo lo que medía, simplemente lo estoy forzando a que se estire en uno de los ejes, que a veces se requiere, ¿ok? Pero generalmente lo uso para mover o para rotar, o sea, para saber que está en un ángulo bien de 0 grados o de 45, o que la altura es correcta para algunas cosas. Pero es muy útil este cuadrito de transformación, ¿ok? Entonces, recordando esto, se activa dando clic derecho en cualquiera de las opciones de mover, rotar o escalar, clic derecho y va a aparecer este cuadrito de transformación. ¿Ok? Ya habíamos visto que tenemos estos dos botoncitos del snap, tanto el snap de 2.5, el snap para detectar puntos y el snap para detectar ángulos. ¿Okay? Y podemos configurar qué es lo que queremos que se detecte. Si ustedes le dan clic derecho igual a ese icono, si ustedes le dan clic derecho les va a aparecer las opciones de snap, que es este. Grid at snap option. ¿Okay? Personalmente les recomiendo que no activen muchas cosas, porque al tratarse de un ambiente en 3D, los puntos que se pueden detectar son muchísimos más que cuando se dibuja un plano, por ejemplo. ¿Okay? Yo generalmente solamente tengo activados puntos finales y puntos medios, y si necesito alguna otra cosa, la activo en ese momento. ¿Okay? Pero vean que igual puede detectar tangentes, centros de caras, puede detectar los puntos de la rejilla, puede detectar pivotes o un punto perpendicular, pero finalmente yo casi siempre solamente tengo activos puntos finales y puntos medios. Y lo uso para alinear cosas, para poder removerlas y alinearlas a un punto medio o a un punto final. Realmente todo lo demás rara vez se necesita, pero si se necesita se activa y después les recomiendo desactivarlo, porque si no, créanme que detecta una cantidad de puntos en el espacio, como es 3D, pues bastante grande. ¿Okay? Algo muy importante que hay que tener activo, acuérdense que esto es dando clic derecho aquí en el botoncito de 2.5, es lo que queremos que detecte, y luego a un ladito en la parte de opciones, es muy importante que esté activa esta opción, habilitar restricción de ejes, esta que está aquí. Dando clic derecho en el Snap 2.5, nos vamos a la parte de opciones y que esté activo, habilitar restricción de ejes. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que me permite mover cosas. Ahorita, por ejemplo, está activo. Lo voy a desactivar, ¿ok? Para que vean la diferencia. Digamos que yo quiero alinear este cono, lo quiero alinear exactamente en esta esquina inferior derecha de este cubo, ¿ok? Entonces, si yo lo estoy viendo desde una vista en planta y quiero mover, ya tengo mis puntos finales y mis puntos medios activos y quiero mover esto, digamos que es fácil que se mueva, ¿no? Pero si yo quiero que esté alineado pero que no esté en ese punto, o sea que digamos que esté paralelo,
y trato de agarrar el eje de las X, no va a suceder. O sea, digamos que mi cursor o mi movimiento es libre siempre. ¿Ok? Digamos que esto es como el ortogonal en AutoCAD. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a activar esa restricción de eje. Y entonces, si ven, ahora, si yo le voy a reducir el número de segmentos, aunque se pierda un poquito. Porque vean, si yo paso mi mouse por el eje de las X, se ilumina solamente la línea verde de las X, de las Y, perdón. Si muevo al eje de las X, solamente se ilumina y entonces yo puedo tocar ese eje y no importa cómo mueva mi ratón, solamente se va a mover en el eje de las X. Entonces yo lo puedo alinear aquí y después toco el eje de las Y y no importa cómo mueva el ratón, solamente va a estar moviéndose sobre el eje de las Y. Pareciera una tontería, pero créanme que para acomodar cosas es muy útil tener restricciones de eje. Poder solamente moverlo sobre las X o solo sobre las Y o solo sobre las Z es muy importante. ¿Okay? O solamente sobre las Z, si quiero solamente mover su ubicación en posición Z, por ejemplo, para colocarlo en la altura en esta altura. Entonces, solamente esto sucede cuando tenemos activo la restricción de eje. ¿Okay? Eso es muy importante. Ok. Otra cosa bien importante. Igual que en AutoCAD, igual que en Revit, antes de empezar cualquier cosa, cualquier escena, siempre revisen sus unidades. En AutoCAD generalmente se dibuja en milímetros, en Revit generalmente se trabaja en metros, en 3D Max la recomendación es trabajar en centímetros. ¿Okay? Parece raro, suena raro, pero la recomendación es trabajar en centímetros y para escenas muy grandes pueden moverlo a metros. ¿Por qué? Porque hay varias configuraciones que su valor por defecto es 1. 1 lo que sea. Si lo tienen configurado como metro, el valor por defecto será 1 metro. Si lo tienen configurado como pulgadas, el valor por defecto será 1 pulgada. Y la recomendación de que sean centímetros es que al tratarse de ese valor por defecto de 1 en muchos valores, digamos que se va a comportar ese modificador o ese objeto de manera correcta. ¿Okay? Porque si lo tienen en metros, a veces van a tener que hacer transformaciones un poquito más tediosas para poder tener un modelo correcto. ¿Okay? Entonces, la recomendación para trabajar en 3D Max es que se trabaje en centímetros. ¿Okay? Para la gran mayoría de las escenas les va a funcionar bien. Ya si tienen cosas muy grandes, muévanlo a metros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual desde el menú de Customize, Unit Setup. Por defecto, su 3D Max debe de venir, creo que en pulgadas. Como está en inglés, muy probablemente venga en pulgadas. Entonces, le van a dar clic en Customize, Unit Setup. Les va a abrir esta ventanita, donde aquí hay que darle clic en métrico y decirle centímetros. ¿Okay? Nos interesa centímetros. No nos interesa el estándar US, ni custom, ni genérico. Puede que por defecto venga en genérico o que venga en pulgadas. Entonces, díganle que métrico y centímetros. Y en el botoncito de aquí arriba que dice Setup, System Unit Setup, le dan clic y les va a abrir este cuadrito. Y ahí le tienen que decir que una unidad es igual a 1 centímetro. Porque aquí por defecto igual creo que va a decir que una unidad es 1 pulgada. Va a decir 1 igual a 1 inch. Entonces no, queremos que una unidad sea 1 centímetro. Entonces siempre, si con que lo hagan una vez, si no lo mueven, ya siempre se va a quedar así. ¿Okay? Ya su 3D Max ya está en centímetros. Si abren un archivo que no está en centímetros, les va a preguntar,
¿Quieren cambiar la configuración de 3D Max al archivo o que el archivo se cambie al sistema de 3D Max? Elijan la opción de que force al archivo que están abriendo a centímetros, ¿okay? Para que funcione de manera correcta. Y les va a pasar si descargan modelos en 3D, muchos van a venir en pulgada, ¿okay? Entonces, nada más le dicen que lo convierta a su sistema de unidades y ya va a abrir sin problema. Pero sí es muy importante que una unidad sea centímetros, ¿okay? Y en ese momento su 3D Max de lo que sea que estén colocando va a decir, probablemente no decía nada. Aquí decía 200 y no tenía una unidad, no decía nada. O sea, porque estaba en unidades genéricas. Y ya va a aparecer la unidad en la que están trabajando. En este caso, centímetros, ¿no? 200 centímetros, 200. Que esto pues ya sabemos que son 2 metros, ¿no? Entonces, en ese momento ya con lo que sea que ustedes creen va a aparecer ahí con centímetros. Ok, entonces bien importante las unidades. Nunca dejen de lado en configurar sus unidades antes de empezar cualquier cosa. Como les digo, si lo hacen una vez y no lo cambian, ya por defecto 3D Max está en centímetros. Ahora, como les decía, teníamos el comando Alt-W para agrandar o minimizar el viewport que tenemos seleccionado. Como les dije, al tratarse de un ambiente 3D, es mucho mejor tener solamente un gran viewport para ver bien lo que estamos haciendo y podemos cambiar rápidamente a una vista ortogonal presionando cualquiera de estas letras. La letra T va a ser para una vista en top o una vista en planta. La letra F para una vista de frente o front. La vista L para una vista izquierda o left. No hay comando corto para vista derecha, pero no la necesitamos si ya tenemos frente e izquierda. Y la letra P para una vista en perspectiva. ¿Okay? Y en cualquiera de las vistas ortogonales, que ya sea una vista en top, una vista en front o una vista en left, en cualquiera de esas, por eso es tan importante trabajar con un mouse de 3 botones. Si no trabajan con un mouse de 3 botones, van a tener más problemas, ¿ok? O sea, va a ser un poquito más tedioso hacer las cosas. Como les digo, la letra T me cambia una vista en top. Letra F, una vista de frente. Letra L, una vista left. Letra P, una vista en perspectiva, ¿ok? Pero si yo estoy en una vista de top, por ejemplo, en cualquier momento, como les pongo aquí, si yo dejo presionada la letra Alt, el scroll sostenido del ratón y muevo el ratón, van a pasar automáticamente a una vista en 3D, ¿ok? Entonces, cuando lo ven es más fácil entenderlo. Presiono Alt, sostenido, presiono el scroll del ratón y muevo el ratón, y se pasa en automático a una vista en 3D. Igual estoy de frente, estoy en una vista de frente, front, presiono Alt, sostenido, scroll sostenido y muevo a una vista en 3D. En la otra también L, left, lo mismo, Alt sostenido, scroll sostenido y muevo a una vista 3D. ¿Okay? Como en cualquier otro programa, el scroll del mouse hace zoom hacia adelante o hacia atrás. Si dejan presionado el scroll del mouse, van a panear, van a hacer un paneo en el viewport. Y con Alt sostenido y el scroll van a orbitar la escena. ¿Okay? A eso se le llama orbitar la escena. Orbitar, panear, zoom. ¿Ok? Entonces, por eso es que es más recomendable tener solamente un viewport. Si necesitamos mover algo en planta, pues nos vamos a la vista de planta, movemos lo que tengamos que mover en planta, nos vamos a una vista de frente, movemos lo que tenemos que mover en una vista de frente,
Alt, Scroll y movemos el mouse y regresamos a la vista en 3D. ¿Ok? Ahora, ¿por qué a veces se ven en rejillas y a veces se ven como si estuvieran sólidos? ¿Ok? Eso a veces lo hace de manera automática, pero simplemente aquí les estoy poniendo es con las teclas F3. F3 activa el shading es el relleno, que se vea sólido. F4 activa los bordes, los edges. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, están desactivados. Presiono F3 y ya veo sólido el objeto. F3 lo prende y lo apaga. F4 se prenden y se apagan los bordes. Si no funciona cuando aprietan F3, muy probablemente en las computadoras, en las laptops, muchas veces tienen que presionar la tecla función. ¿Okay? Si las teclas F3 no hacen esto, tienen que presionar función y F3, o función y F4. ¿Okay? A mí nunca nunca he necesitado presionar la tecla de función, pero muchas veces depende cómo está configurada la computadora. Si F3 no prende y apaga el shading o el F4 no prende y apaga los bordes, presionen función y la tecla correspondiente. ¿Ok? Ahora, para que se vayan familiarizando con el uso de 3D Max, van a hacer un pequeño ejercicio. Van a crear objetos y acomodarlos. ¿Ok? Como les pongo ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer un archivo que esté en centímetros y van a crear un cubo. Ahí les pongo las indicaciones. Un cubo que mida 20 por 20 por 20 centímetros y va a estar ubicado en la posición absoluta del mundo en X30, Y30 y Z0. ¿Ok? O sea, no les pongo cuántas caras ni nada. Simplemente van a crear un cubo. Este cubo va a medir 20 por 20 por 20, va a ser un cubito perfecto. Y va a estar ubicado, si le doy clic derecho aquí, acuérdense, tengo las coordenadas absolutas y le digo que en X30, en Y30 y en Z en 0. ¿Okay? Va a estar ubicado ahí. Y después van a poner un cono. Por ejemplo, van a poner un cono, una esfera y un cilindro. Solamente voy a hacer el cubo y el cono y ustedes harán lo demás. ¿Okay? El cono va a tener un radio base de 5 centímetros, una altura de 15. Entonces voy a hacer un cono. Voy a crear un cono. Lo creo y después ya lo modifico. Va a tener un radio de... el radio en la base de 5 centímetros. El radio 2 pues es 0 para que sea un cono. Y una altura de 15 centímetros. El número de lados, el que tenga por defecto, que es 24. ¿Ok? Y bien importante, va a ir colocado en una esquina del cubo. ¿Cuál? La que ustedes quieran, en una esquina del cubo. Y para eso es que se necesita tener activado el OSNAP, de preferencia en 2.5, y le van a decir ya sea en una vista de top, que ustedes van a mover esto alineado a este punto, y luego lo van a alinear a este punto, restringiendo los ejes, y va a estar colocado ahí en una esquinita. ¿Ok? Y bueno, ya los demás ustedes ya lo van a hacer. Van a poner una esfera, la cual va a estar ubicado en otra de las esquinas. Van a poner un cilindro, el cual va a estar colocado a la mitad de uno de los bordes. A la mitad, por eso es importante que detecte puntos medios. Y finalmente una tacita de té que va a estar colocada en el centro de la cara superior de la caja. ¿Ok? Simplemente es para que se familiaricen con colocar objetos, crear objetos, modificarlos y alinearlos.